Estamos en el capítulo 3. Nos viene esta escena, versículo 22 hasta el 36, donde estamos estudiando la respuesta humilde ante el señorío de Cristo. Vamos a leer el texto, versículo del 22 hasta el 36. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La palabra de Dios llama a los pecadores a que se arrepientan y crean en Cristo como el único Señor y Salvador. Y solo esto es posible por medio de la humildad. La humildad hace que reconozcamos a Cristo como quien es, el Señor. Pero el hombre, en su pecado, corrompido desde su nacimiento, es incapaz y no desea humillarse. Ha caído en este pecado de la soberbia, el orgullo, ha rechazado la verdad de Dios y ha colocado en su mente su propia opinión como la verdad. Los pecadores deben entonces ser confrontados con su orgullo, con su soberbia ante el señorío de Cristo. El Espíritu Santo movió al apóstol Juan a que escribiera el testimonio fiel de Juan el Bautizador, quien exaltó a Cristo cuando sus discípulos mismos vinieron a mostrar orgullo frente al señorío de Cristo. Recuerda que habíamos visto que en los versículos del 22 al 26, la escena nos presenta a Jesús creciendo en su ministerio, lo cual hacía que el ministerio de Juan cada vez fuera menguando. Es decir, muchos iban a Juan para ser bautizados, pero ya no tantos como antes. Así que los discípulos de Juan encontraron en Cristo un opositor, una competencia para sus propios intereses. Entonces vinieron a quejarse a Juan, el cual les dio una lección de humildad. Y por eso estamos aprendiendo en este pasaje del versículo 22 al 36 la respuesta humilde ante el señorío de Cristo. ¿Cómo debe el ser humano responder ante Cristo el Señor? La única respuesta buena, adecuada, correcta, es con humildad, humillándose ante su señorío. La actitud humilde de Juan, como fruto de la fe salvadora, es una enseñanza que confrontó a estos discípulos orgullosos de Juan, pero también es una realidad para todos los no creyentes de toda época. Todos los no creyentes se caracterizan porque son orgullosos, soberbios y no reconocen a Cristo como el Señor y Salvador. Pero hermanos, también los creyentes estamos influenciados aún todavía por este pecado de orgullo. No podemos pensar que son los inconversos los que son
los únicos que responden con orgullo. Recuerda que ya dijimos que si crees que tú no eres orgulloso, ya estás demostrando que lo eres. Nosotros, los creyentes, los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, todavía en momentos de nuestra vida actuamos con orgullo. Y por eso necesitamos ver el testimonio de Juan para ser movidos y motivados y confrontados con nuestro pecado de orgullo y responder con humildad ante el señorío de Cristo. Y Juan lo hace de dos maneras. Versículos del 27 al 30, la humildad al considerarse a sí mismo. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Juan se mira a sí mismo y reconoce quién es él mismo y no encuentra razón en sí mismo para sentir orgullo, sino que Juan es coherente, es realista y con ojos espirituales provistos por el Espíritu Santo, reconoce que él mismo no es nadie para ocupar el lugar del novio, sino que él es el amigo del novio y se goza al ver que Cristo está creciendo en su ministerio y su preeminencia. Así que Juan se considera a sí mismo y concluye con una frase, versículo 30. Al considerarme a mí mismo, reconozco, dice Juan, que es necesario, es obligatorio, no es una opción que él crezca y que yo mengüe. Esto es una obligación, es una necesidad. Yo no puedo crecer, es él el que tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Y para ello, para que Cristo crezca, ¿qué tiene que suceder? Que yo mengüe. Y veíamos esto como un balancín, ¿verdad? Un balancín que hay en los parques y que un niño se pone en un lado y otro en otro y están uno subiendo al otro. Y cuando Cristo está arriba, nosotros estamos reconociendo nuestra posición humilde. Pero cuando somos nosotros los que nos consideramos más altos de lo que en realidad somos, estamos haciendo a Cristo más pequeño. Y esto es lo que Juan tenía claro. Mi posición es la de ser humilde, humillarme ante el señorío de Cristo. ¿Qué dice Jesús acerca de Juan? Que no ha habido un hombre nacido de mujer tan grande como él. ¿Y dónde está la grandeza en Juan? En la respuesta ante el señorío de Cristo. Y el testimonio de Juan no es de el mérito de Juan, sino de la obra del Espíritu Santo en el corazón de Juan. Y es donde estamos nosotros, los creyentes, llamados a orar y vivir en dependencia del Señor para que Él nos humille y produzca este fruto en nuestro corazón. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todo esto muestra la humildad de un creyente. En segundo lugar, para ser humilde, no solamente se considera a sí mismo Juan, versículo 27 al 30, sino que del 31 hasta el 36, Juan considera a Cristo. Deja de poner la mirada en sí, que ya sería suficiente para ser humilde, pero Juan expone a sus discípulos a que consideren quién es Cristo. Juan está diciéndole a sus discípulos, esto es parafraseando, ¿sabéis de quién estáis hablando? ¿Sabéis de quién estáis quejando? ¿Sabéis en quién estáis poniendo la queja y lo estáis considerando como una competencia? Y entonces Juan nos enseña que al considerar a Cristo debemos responder con humildad. Y vemos 5 aspectos de Cristo que nos animan a crecer en humildad. 5 aspectos del señorío de Cristo que nos invita a crecer en humildad. El primero lo vemos en el versículo 31 y ya lo estudiamos hace 2 domingos. La humildad ante la gloria suprema de Cristo. Y ya estudiamos que Juan, al considerar a Cristo, dice que Cristo es único porque Él procede de arriba. ¿Qué significa que Cristo proceda de arriba? Muy sencillo. Cristo es Dios. Es lo que Juan está diciendo. Él es el único que procede de arriba y no es un ángel y no es una criatura creada por Dios, sino que Cristo procede de arriba, desde lo más alto, porque Él es Dios hecho hombre. Eso lo vemos en el capítulo 1 y por eso el énfasis de este evangelio es presentar a Cristo como Dios, el Señor, a quien debemos acudir para ser salvos. Dice el capítulo 1, versículo 1, en el principio,
¿Y cuándo es el principio? El principio es cuando Dios creó. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en el principio, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 1? Existía el verbo. Así que cuando Dios creó, en el instante mismo en el que comenzó la creación, el verbo existía. Nada existía hasta ese momento, solamente el trino Dios, en el cual está incluido el Hijo, el verbo, Cristo el Señor. Y dice el versículo 1, y el verbo estaba con Dios. Así que el verbo no es el Padre, porque el verbo es distinto al Padre, ya que ambos estaban juntos y ya existían. Es más, para que no quede duda, termina el versículo diciendo, y el verbo era Dios, no era un ángel. El verbo es Dios, estaba con el Padre, quien es Dios, y ambos existían junto con el Espíritu Santo desde antes del principio, lo que se conoce como la eternidad pasada. Así que Juan está diciendo, el que procede de arriba está sobre todos. Así que todo está bajo su señorío, su autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Él tiene una gloria suprema, una gloria suprema. El segundo aspecto del señorío de Cristo, que nos invita a crecer en humildad, es una humildad ante la revelación fiel de Cristo. Porque Cristo no solamente vino del cielo siendo Dios, sino que vino a dar una revelación fiel, a mostrar al Padre. Dice el capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Esto es una realidad. Nunca nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, el unigénito Dios que está en el seno del Padre y Él que es el unigénito Dios que está en el seno del Padre, ¿qué dice el versículo 18 al final? Él le ha dado a conocer. Ese es el testimonio fiel de Cristo. Él ha venido a dar a conocer el testimonio de Dios. ¿Quién es Dios el Padre? No podemos verlo porque el Padre es Espíritu, pero el Hijo se hizo hombre para que pudiéramos contemplar su gloria, para que pudiéramos ver al Padre, para que pudiéramos ver a Dios. Y dice el versículo 32, capítulo 3, versículo 32, lo que Él ha visto y ha oído, y eso es, el que descendió del cielo da testimonio de lo que Él ha visto y ha oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Y no importa que nadie reciba su testimonio, para saber que el testimonio de Cristo es un testimonio ¿cómo? ¿Qué hemos dicho? Un testimonio fiel, digno de ser creído. Aunque nadie lo crea, el testimonio de Cristo es fiel. ¿Por qué? Porque Él da testimonio de lo que ha visto y ha oído, de primera mano. Un testimonio confiable. Y esto nos humilla, nos debe humillar ante el señorío de Cristo. Al saber que no podemos por nosotros mismos alcanzar el testimonio de Dios, sino que necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos la obra de Dios. Y también nos humilla porque reconocemos que nosotros éramos que dice el versículo 32 al final, nadie recibe su testimonio. ¿Sabes que eso te incluye a ti y a mí? Antes de que Dios nos salvara, tú y yo formamos parte de este nadie. Ninguno de nosotros recibíamos ni creíamos el testimonio de Cristo, aunque fuera fiel. Pero Dios en su misericordia, en un momento de nuestra vida, nos hizo nacer de nuevo. Y con el nuevo nacimiento nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, nos dio capacidad para poder creer el testimonio fiel. Así que si tú crees el testimonio fiel es por la gloria y la gracia de Dios en tu vida, porque nosotros somos responsables de todo lo contrario, de rechazar su testimonio. Y aunque Dios cambió eso en nosotros cuando fuimos salvados y creímos en Cristo como Señor y Salvador, escucha hermano, a día de hoy todavía podemos estar en algún aspecto de la enseñanza y del testimonio de Cristo resistiendo su enseñanza. Todavía podemos estar no creyendo algún aspecto de la Escritura. Y de ahí surgen las falsas enseñanzas. La falsa doctrina viene como causa de manipular la palabra de Dios para hacer que Dios diga otra cosa que nos agrada más
de lo que en realidad dice. Pero nosotros somos llamados a humillarnos ante el testimonio de Dios y creerlo tal como Él lo ha revelado. Vamos a continuar con este estudio que nos invita a crecer en humildad ante el señorío de Cristo, considerando en tercer lugar la verdad absoluta de Cristo. La verdad absoluta de Cristo. Crecemos en humildad o debemos responder humildemente ante la verdad absoluta de Cristo. Versículos 33 y 34. Mira qué dice ahí. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Juan continúa mostrando que la humildad ante el señorío de Cristo es reconocer que Él, Cristo, es la verdad absoluta. Es decir, la verdad es lo que Dios dice, la verdad es lo que Dios es, la verdad forma parte de la naturaleza de Dios. En momentos de la historia surgió un movimiento, el modernismo, en el que enseñaba que la verdad es relativa. No existe la verdad absoluta, sino que cada uno determina su propia verdad en opinión a su propio pensamiento. Así que todo depende del color del cristal con que lo vea, ¿verdad? Y eso ha afectado no solamente a la sociedad, sino a la iglesia. En muchas ocasiones los creyentes hemos caído en el error de pensar que la verdad no es absoluta, sino que todo depende de las opiniones y por tanto cada uno tiene una opinión diferente de lo que la palabra de Dios dice, así que no es posible conocer la verdad. Y eso es un error. La palabra de Dios ha sido dada por Dios no para confundir. No para confundir. El hombre es el que confunde con la palabra de Dios en su forma de interpretarla. Pero la palabra de Dios es clara, aunque tiene aspectos difíciles de comprender y muchos de ellos ni siquiera vamos a llegar a entenderlo completamente hasta que estemos en la presencia de Dios y toda una eternidad tendremos para crecer en el conocimiento, pero de manera global y general, Dios ha revelado su palabra de manera clara. Y la verdad absoluta existe. Escucha, la verdad absoluta no es una idea, es una persona. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, 6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es Cristo. La verdad absoluta es la persona de Cristo, el Dios trino. Y todo lo que Cristo hace es verdadero, y todo lo que Cristo dice es verdadero, y todo lo que Cristo determina es verdadero. Y por eso Juan describe a esa persona que se caracteriza por haber recibido, haber creído el testimonio de Cristo. Mira el versículo 33, el que ha recibido su testimonio. Aquí hay un contraste entre una persona humilde y una persona soberbia. La persona soberbia está en el versículo 32. Nadie recibe su testimonio. ¿La persona humilde quién es? Versículo 33. El que recibe su testimonio. El creyente muestra su humildad ante el señorío de Cristo creyendo. Creyendo el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo acerca de ti y de mí. El testimonio de Cristo acerca del mundo y sus propósitos. El testimonio de Cristo acerca de Él. El testimonio de Cristo acerca de las consecuencias del pecado. El testimonio de Cristo acerca de las promesas confiables. Creer el testimonio de Cristo es señal de humildad. Reconocer que la verdad absoluta existe y está en Cristo. Esa es la respuesta humilde que toda persona debe responder ante su señorío. Su testimonio, el testimonio de Cristo, es el testimonio del Evangelio, de la buena noticia, de la salvación. ¿Los discípulos de Juan habían escuchado el testimonio de Jesús? Una pregunta que hago y para que pensemos. ¿Los discípulos de Juan habían escuchado el testimonio de Jesús? Puede que sí, puede que no. Lo que sí sabemos en el texto es que los discípulos de Juan en ese momento habían escuchado el testimonio de Juan acerca de Cristo. ¿Recuerda que dice ahí en el versículo 26? Míralo de nuevo.
Y vinieron a Juan, estos son los discípulos de Juan, le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Así que los discípulos de Juan escucharon el testimonio de Juan acerca de Cristo. ¿Qué testimonio fue este? Bueno, si vuelves al capítulo 2 y lo lees en tu casa, te darás cuenta que el testimonio de Juan acerca de Cristo es que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio acerca de Cristo. Algunos creyeron el testimonio de Juan acerca de Cristo y ¿qué hicieron cuando escucharon ese testimonio? Le siguieron, ¿verdad? Le siguieron. Escucharon a Juan hablar de Cristo y como un buen ministro de Cristo, Juan no quería ser seguido, sino que Cristo fuera seguido. Y muchos siguieron a Cristo. Pero los discípulos de Juan se quedaron con Juan. Prefirieron seguir al hombre. Pero Juan, de nuevo, está exponiendo a estos discípulos que se quejan orgullosamente acerca del señorío de Cristo. Mirad, yo di testimonio de este. Y son los que creen en su testimonio, los que están respondiendo humildemente. Dice ahí en el versículo 33, el que ha recibido su testimonio, que continúa diciendo, ha certificado esto, que Dios es veraz. Y surge una pregunta. ¿Qué significa que el que ha creído el testimonio de Cristo certifica que Dios es veraz? ¿Significa que Dios necesita de nuestra certificación para demostrar que Él es veraz? ¿Es Dios veraz porque nosotros decimos que lo es? ¿Es el hombre quien certifica a Dios que es veraz o no? La respuesta es negativa. No, el hombre no es capaz ni es llamado a certificar que Dios sea veraz, sino que Dios es veraz de por sí, diga lo que diga el hombre, ¿verdad? Es más, lo hemos visto en el versículo 32. Cristo dio testimonio, pero nadie ¿qué? Nadie recibe, nadie cree su testimonio. Si fuera por la mayoría, entonces el testimonio de Dios no sería veraz. Ahora, cuando alguien cree el testimonio de Cristo, eso certifica que Dios es veraz. Y la pregunta es, ¿el que cree es el que certifica a Dios? No. El certifica es una palabra que se traduce como sello. Es el sello, el testimonio de que Dios es veraz. Esa persona al creer está dando testimonio, está manifestando un sello, una identificación del testimonio que Dios está dando de que Él es veraz. Ninguno de nosotros, ningún hombre puede decir que Dios sea veraz, ni es el que determina la verdad, sino que Dios es la verdad absoluta. Y cuando alguien cree el testimonio de Cristo, esa persona es un sello visible, una marca visible, una señal visible ¿de qué? De que lo que Dios dice es verdad. Que somos pecadores, bajo la ira de Dios, y que a menos que creamos y nos arrepintamos de nuestro pecado, estamos condenados eternamente en el infierno. Y aquellos que creen en Cristo tienen vida eterna y todas las promesas que Dios ha dado se muestran en esta persona que cree que Dios es fiel en todas sus promesas. Esa palabra ha certificado es la que se usaba cuando Jesús fue metido en un sepulcro, en la roca, y fue puesta una roca grande, y que se puso allí para asegurar de que esa roca no se abría. ¿Recordáis? Un sello. Eso es la certificación, una identificación de la veracidad de este lugar, un testimonio. Igual que el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, es el testimonio de Dios de que todas sus promesas van a ser cumplidas en el creyente. Así que el creyente, aquel que cree, está humildemente siendo un testimonio de que Dios es veraz en toda su palabra. Cuando creemos el testimonio de Cristo, entonces, estamos afirmando que Dios es veraz por naturaleza, que Dios es confiable en lo que dice. Y escucha, lo contrario también es cierto. Quien rechaza el testimonio de Cristo y no cree a Cristo, está haciendo con eso, dando un testimonio de que Dios es
mentiroso. Está haciendo a Dios mentiroso. Aunque Dios no lo es, Dios es veraz por naturaleza. Nuestra respuesta ante el testimonio de Dios está mostrando lo que creemos acerca de Dios. Y esto es lo que sucedió desde el Edén, ¿verdad? Siempre ha habido alguien que ha puesto en duda que Dios sea veraz. ¿Recuerda que le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho, ¿verdad? Siempre hay alguien que pone en duda que lo que Dios haya dicho no sea del todo cierto. Y ahí es donde caemos en nuestro pecado, y el pecado original se originó en este orgullo de poner en duda que Dios es veraz. Así que los que rechazan el testimonio de Cristo rechazan la verdad absoluta. Cuando el hombre contradice a Dios, siempre tendremos esta conclusión. Dice Romanos 3, versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y la respuesta de Juan en el versículo 4, Romanos 3:4 es: de ningún modo. La infidelidad del hombre no anula la fidelidad de Dios. Y dice la respuesta: antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Cuando hay una contradicción entre lo que el hombre dice y lo que Dios dice, la respuesta siempre es la misma. ¿Cuál es? Dios es veraz, aunque toda la humanidad está en la postura diferente, son mentirosos. Así que la obra de salvación en los pecadores muestra que Dios es veraz. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo se muestra en la verdad de que es necesario nacer de nuevo. Porque no hay otra forma de ser salvo, de entrar en el reino de los cielos. Y cuando un pecador se arrepiente y cree el testimonio de la verdad absoluta de Cristo, esto es el testimonio de que Dios es veraz en lo que dice. Y esta es la afirmación de Juan, que al exponernos al señorío de Cristo, que su testimonio es fiel, es veraz, nos muestra esta respuesta en humildad. La veracidad de Dios en el testimonio de Cristo es una verdad fundamental en el Evangelio de Juan. Mira, 14 veces aparece la palabra veraz en el Evangelio de Juan, 14 veces. Es una de las palabras más repetidas en este Evangelio. Más de la mitad de lo que aparece en el Nuevo Testamento aparece en este Evangelio de Juan. Y ante las acusaciones de los judíos contra Cristo, al acusarlo de ser un engañador, de no dar testimonio verdadero, Jesús respondió esto. Mira Juan 5. Juan 5, versículo 30. Continuamente están confrontando a Jesús y acusándolo de ser un engañador, un falso, un mentiroso. Y Jesús dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Observa lo que dice, otro es el que da testimonio de mí. Yo sé que el testimonio de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, ¿sabéis quién es este Juan, no? Juan el Bautizador. Habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, testimonio de Cristo. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es decir, el testimonio que Cristo recibió fue del Padre por medio de Juan, enviado para dar testimonio, pero el testimonio no viene de los hombres, sino del Padre. Y ese testimonio es para que ellos crean. Versículo 35, Él era la lámpara que ardía y alumbraba. ¿A quién se refiere? A Juan. Juan el Bautizador era la lámpara que ardía y alumbraba. Habla en pasado porque ya Juan posiblemente aquí ya ha muerto. Y él daba testimonio de mí, él ardía, alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, es decir, en su persona, en su testimonio, en seguirle a él. Pero, versículo 36, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, de que soy el enviado de Dios, de que soy el Hijo de Dios, Dios mismo. Versículo 37, y el Padre que me envió
Ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahí, porque no creéis en aquel que Él envió. Se refiere a Él mismo, a Cristo mismo. No creéis en Cristo. Vosotros no estáis creyendo. Y dice el versículo 39, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. ¿Esto qué significa? Usáis las Escrituras para pretender alcanzar la vida eterna en cumplir las Escrituras, en el conocimiento de la Escritura, en alcanzar la salvación por cumplir la ley de Moisés. Y ellas son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo como aquel que vendría para dar salvación y vida eterna a los pecadores. Pero ellos, dice versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que observad que Jesús afirma que Juan estaba dando un testimonio verdadero acerca de Jesús, pero que su propio testimonio es aún más importante porque proviene del Padre. Así que cuando consideras a Cristo, debes considerar que Cristo es el Señor, la verdad absoluta ante quien debemos responder con humildad. Y observa cómo la razón por la que el creyente está confirmando que Dios es veraz. ¿Cómo el creyente está dando testimonio de que Dios es veraz? ¿Por qué? Míralo en el versículo 34. El que recibe su testimonio ha certificado esto, o ha dado testimonio de esto, de que Dios es veraz. ¿Por qué? Versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu Santo sin medida. ¿Cuál es la razón por la que un creyente está confirmando que Dios es veraz? Porque es la obra del Trino Dios en esta persona. Observa que el versículo 34 presenta al Trino Dios actuando en ese testimonio. Dios es veraz, el Padre es veraz, el Hijo es veraz, el Espíritu es veraz. Porque los tres están ahí, versículo 34. Aquel a quien Dios ha enviado. ¿Quién es ese? Cristo. Habla las palabras de Dios. Es el Padre. Pues ¿qué? Él da el Espíritu sin medida. Ahí tienes el Espíritu Santo. Así que la triunidad, el único Dios verdadero, está actuando en este testimonio de su verdad por medio de la obra en aquel que cree en Cristo. Juan dice que Dios muestra ser verdad por medio de la revelación de su existencia, de su perfección, de su cumplimiento, de su enseñanza, de su obra. Aquellos que creen en Cristo creen el testimonio veraz del Padre, porque Cristo no habla por sí solo su propia opinión, sino que habla las palabras ¿de quién? Del Padre. Así que si el Padre habla la verdad y el Hijo habla las palabras del Padre, el Hijo habla la verdad, pero por medio del poder ¿de quién lo hace el Hijo? ¿Qué dice el versículo 34? Por medio del Espíritu, porque Él, el Padre, no da el Espíritu por medida. Eso es lo que dice en el original. Aquí en la Biblia de las Américas dice el versículo 34 al final, pues Él da el Espíritu sin medida. Pero en el original está en negativo, como creo que lo pone la Reina Valera, porque Él no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que el Espíritu Santo está obrando activamente en la naturaleza humana de Cristo. Escucha, cuando Cristo estuvo en esta tierra no dejó de ser Dios, pero Él dejó de usar sus atributos para hacerse hombre. Él no se hizo hombre y por medio de sus propios atributos divinos enfrentó la humanidad. No, Él enfrentó la humanidad en dependencia del Espíritu Santo. Al igual que todos los creyentes, vivimos una vida en testimonio, siguiendo el ejemplo de Cristo en dependencia del Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el mismo Espíritu que llevó a Cristo al desierto, el mismo Espíritu que proveyó de Cristo el crecimiento natural, como hemos leído en Lucas 2, es el Espíritu Santo que estaba
obrando en la naturaleza humana de Cristo para que diera un testimonio verdad de las palabras del Padre. Esta es la razón por la que Juan dice que Cristo habla las palabras de Dios, porque Dios da el Espíritu sin medida. Lo que significa esto es que el Espíritu es una persona, no una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal que puede tener 30, 20, 40, 50% de su poder, no. Lo que este texto está diciendo y confirmando es que el Espíritu Santo es una persona que o tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. Pero no puedes tener la mitad del Espíritu Santo. Y en el testimonio de Cristo vemos el poder ilimitado del Espíritu Santo obrando en la naturaleza humana de Cristo. Del mismo modo que tú y yo debemos depender del Espíritu Santo para vivir humildemente para la gloria de Dios. Más adelante Jesús enseñó sobre esta verdad en la vida de los creyentes. Juan 7, versículo 37. Y el último día, dice el texto, el gran día de la fiesta, Jesús puesto de pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y ¿qué? Y beba. ¿Por qué? Dice versículo 38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere eso? Versículo 39 lo explica. Pero él decía esto, ¿de qué? Del Espíritu Santo que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y esto es una nota del evangelista Juan, al decir que Jesús estaba enseñando que cuando él ascendiera a los cielos, él mandaría al Espíritu Santo, el otro consolador, para que estuvieran con los creyentes para siempre. Así que los apóstoles de Juan, orgullosos, cada persona orgullosa necesita conocer y reconocer que el Cristo es la verdad absoluta, porque habla las palabras del Padre en el poder del Espíritu Santo. Dios es verdad. Y los que creen en Cristo, creen el testimonio del Padre en el poder del Espíritu, están dando testimonio humilde de que Cristo es la verdad. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Hermanos, debemos crecer en esta humildad. Debemos crecer en esta humildad creciendo en el conocimiento de ella. La verdad ha sido revelada para que la conozcamos, para que la creamos, pero también ¿para qué? Para que la pongamos en práctica, para que la vivamos. Vivir en la verdad es vivir en la dependencia, en la unidad en Cristo Jesús, pero también en la obra del Espíritu Santo al revelarnos esta verdad. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y que revela lo escondido del corazón. Nosotros debemos estar expuestos a esta verdad. Aún nos queda mucho por conocer acerca de Cristo, de la verdad. Pero estamos en esta tierra, no para vivir cómodamente, adaptándonos o recibiendo un poquito de la verdad un día a la semana. Igual que tú no comes un día a la semana, tampoco un creyente puede vivir en obediencia a Dios comiendo espiritualmente un día a la semana. Ni 2 días, ni 3 días. ¿Cuántas veces comes tú al día? Bueno, normalmente. Posiblemente comas 2 o 3 veces. Esta es la dependencia que nosotros debemos tener humildemente de la verdad de Dios, de su palabra. Así que debemos crecer en el conocimiento de su palabra, debemos vivir en obediencia a su palabra, debemos usar la palabra de Dios fielmente en nuestra propia vida y debemos no tener complejo de hablar la palabra de Dios, no tener complejo de hablar la palabra de Dios. Juan tuvo complejo al dar testimonio de que Cristo es la verdad absoluta. Es más, expuso a sus discípulos a esta realidad que si ellos creen en el testimonio que Juan está dando de Cristo, Juan se va a quedar ¿cómo? Se van a quedar solos y no le importa. No tiene ningún complejo. Y ninguno de nosotros estaríamos actuando humildemente si tenemos miedo de hablar la verdad y vivir la verdad. No somos humildes cuando nos callamos la verdad. Más bien somos orgullosos, soberbios y estamos
acomplejados pecaminosamente cuando vivimos en base a la mentira de este mundo, la mentira de nuestro pensamiento en contra de la verdad de Dios. Dice el versículo 35, el cuarto aspecto de Cristo en su señorío, que nos anima a crecer en humildad. La humildad ante la autoridad soberana de Cristo. Y escucha, esto tiene mucha relación con lo que hemos dicho antes. Si Cristo es Dios, su gloria suprema lo confirma. Él está dando una revelación fiel del Dios único y verdadero. Y su revelación fiel es por medio de la verdad absoluta. Eso nos lleva a la siguiente conclusión, que su verdad no es una información, que su verdad tiene autoridad, que su verdad tiene autoridad. Cristo es el Dios verdadero que revela fielmente la verdad absoluta con autoridad soberana. Y míralo ahí en el versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Aquí la humildad verdadera se muestra en reconocer el testimonio de que Cristo tiene autoridad soberana. El amor del Padre hacia el Hijo es un amor único. Lo hemos dicho en otras ocasiones. El Padre ama al Hijo de manera única. Es una comunión perfecta, sin un mediador. Mira, Dios ama a los pecadores y los trae al Hijo y les da salvación, pero ese amor no es el mismo amor que el Padre tiene con el Hijo, porque es un amor que ha requerido de un mediador. Y por eso Dios nos ama, porque Él ha provisto del mediador. Pero el Padre ama al Hijo de una manera completa y perfecta, con una comunión perfecta, sin mediador alguno. Cuando dice ahí que el Padre ama al Hijo, está diciendo que el Hijo es perfecto en justicia. Y el amor del Padre y el Hijo es un amor perfecto, completo, porque son dignos de la misma gloria. Una relación íntima, eterna. Desde antes de crear el mundo, el Hijo y el Padre se aman de manera completa. Y ese amor eterno existió antes de la creación. Un amor absoluto. Un amor que muestra que Cristo es perfecto merecedor de esa comunión sin necesidad de un mediador. Pero tú y yo hemos sido amados porque Dios ha provisto un mediador para que podamos tener una relación perfecta. El creyente tiene una relación perfecta con el Padre porque el Hijo ocupó el lugar en la cruz que nosotros merecíamos. Y ahora la justicia de Cristo se nos ha atribuido a nosotros y ahora podemos entrar a tener una relación con el Padre porque tenemos la justicia de Cristo. Hemos sido justificados, declarados justos con la justicia de otro, del Hijo perfecto, a nuestro favor. Y ahora somos hechos, adoptados hijos de Dios. Cristo es el Hijo perfecto, el Hijo eterno, Dios Hijo, en quien Dios Padre se complace, dio testimonio cuando Juan el Bautizador lo bautizó. Juan está diciendo que el Padre ama al Hijo, porque Juan lo escuchó. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán y donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él, Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Esto es, con apariencia de paloma, descendió y venía sobre él, sobre el Hijo. Y dice el versículo 17, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo. ¿Este es mi Hijo qué? Mi Hijo amado. Y lo explica. ¿Sabe cómo lo explica? En el que tengo puesta toda mi complacencia, en el que me complazco completamente, el que es perfecto. Y lo amo sin necesidad de un mediador. Lo amo tal como Él es.
Efesios 1:6 dice que Cristo es el amado. Y nosotros hemos sido salvados por una gracia que se nos ha impartido gratuitamente a nosotros en Él o por medio del amado. Él es el amado. Y como el Padre ama al Hijo, en su naturaleza humana le ha dado autoridad para tener en su mano todas las cosas. Eso es lo que dice el versículo 35, ¿verdad? Juan 3:35, ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ha entregado todas las cosas en la mano del Hijo. Significa que en su condición humana, es decir, Cristo, siendo Dios, en su naturaleza divina, Él es soberano sobre todo, pero en su condición humana recibió la autoridad del Padre. Y en esa condición humana recibió una autoridad soberana. Cristo es el perfecto Dios hecho hombre con autoridad soberana sobre todas las cosas. ¿Cómo refleja tu vida que estás bajo la autoridad de Cristo? Viviendo humildemente. La humildad es la única forma, la respuesta adecuada ante la autoridad soberana de Cristo. Entrega todas las cosas en su mano, significa que la mano de Jesús es poderosa y soberana para gobernar todo conforme a su voluntad. Esa autoridad de Cristo, ¿cómo podemos considerarla para crecer en humildad? Mira, dos aspectos de la autoridad de Cristo. En primer lugar, escucha, y apúntalo porque puede que se te olvide, se nos olvide, la autoridad de Cristo, Cristo tiene autoridad soberana para ejercer juicio sobre los pecadores. Cristo tiene autoridad soberana para ejercer juicio sobre los pecadores. Mira lo que viene ahí en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y esa ira de Dios que permanece sobre la humanidad incrédula va a ser ejecutada ¿por quién? Por Cristo, el justo, el que va a ejercer juicio sobre todos los incrédulos. Cristo tiene autoridad soberana para juzgar y para ejecutar en su segunda venida todos los juicios sobre aquellos que han rechazado su testimonio. Ese es un aspecto de su autoridad. El segundo aspecto de la autoridad de Cristo es que Cristo tiene autoridad soberana para dar vida eterna a los escogidos por el Padre. Cristo tiene autoridad soberana para dar juicio, pero también para dar salvación, para salvar a los escogidos del Padre. Jesús oró en el capítulo 17 y dijo esto. Escucha lo que dijo en Juan 17, versículo 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Escucha, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Pon atención, versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Para qué? Dice ahí el texto. Para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Cristo tiene autoridad para dar vida eterna. ¿A quién? A todos los que el Padre escogió y ha traído al Hijo. Y si el Padre no te trae al Hijo, tú no vendrías al Hijo nunca para ser salvado. Juan 6:44 nos dice esa verdad, que es el Padre el que trae a los creyentes al Hijo para que sean salvos. Así que Cristo tiene autoridad soberana para dar vida eterna a los que el Padre ha escogido. Así que hermanos, reconozcamos esta autoridad soberana. Nadie va a creer porque tú lo convenzas. Humíllate ante este hecho, que Cristo es el que tiene autoridad para salvar a los que Él quiere, que precisamente son los que el Padre ha escogido para salvar. No pretenda estar por encima de la voluntad del Padre y del Hijo, pensando que tú eres quien puede convencer a alguien para salvación. Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio para que Dios salve a los que Él ha escogido. Y este hecho no va uno en contra del otro. Como el Padre es el que va a salvar, entonces yo no voy a predicar. No, eso no es la conclusión. Porque Dios va a salvar por medio de la proclamación del Evangelio que los creyentes debemos cumplir. Así que como tú y yo no sabemos quiénes son los que Dios va a salvar, debemos predicar el Evangelio a todos. Todos.
a toda criatura, sabiendo que es la forma en la que Dios ha diseñado, ha preparado que los incrédulos crean. Pero esto no nos debe llevar al pecado de orgullo, de decir es que para que crean yo tengo que hacer lo máximo. Yo voy a hacer eficaz el Evangelio haciendo más de lo que se me ha dicho que debo hacer. Así que como nadie vendría a escuchar la palabra de Dios, lo voy a atraer con otras cosas, para que engañados vengan y escuchen otra cosa y después escuchen el Evangelio. Todo método evangelístico que suplanta la soberanía de Dios para salvar y pretende hacer eficaz el Evangelio es un método no bíblico. Todo método bíblico de evangelismo se somete ante el hecho de que Dios es soberano para salvar a quien Él quiere. Y nosotros procuramos mantener en nuestra forma de predicar el Evangelio el hecho de que Dios salvará a todos sus escogidos para su gloria. Así que reconozcamos el orgullo que significa rechazar su autoridad en nuestras vidas. No la autoridad del hombre, no la autoridad de Juan el Bautizador, ni la autoridad de los pastores, ni la autoridad de los hombres influyentes de una congregación, ni la autoridad de los hombres. La autoridad está en Dios. Y Dios ha puesto un orden de autoridad y el Hijo, siendo Dios, se sometió a la autoridad de el Padre, sin dejar de ser Dios, sin hacerse menor en dignidad, en gloria, en alabanza. Se sometió a la autoridad del Padre. Así dándonos ejemplo de que Cristo es la cabeza del varón y la cabeza de la iglesia. Y que todos debemos estar sometidos ante el señorío de Cristo. Pero eso solamente sucede si Dios te ha salvado y Él produce humildad en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por cuántas veces nosotros somos quien determinamos la verdad de nuestra vida. Nosotros somos los que determinamos la autoridad de nuestra vida. Señor, y pretendemos vivir o aparentar que somos hijos tuyos humildemente, pero en realidad, Señor, hay más orgullo en nuestra vida de lo que somos capaces de reconocer. Por eso, ayúdanos, Señor, a considerar la autoridad de Cristo, a considerar su verdad absoluta, su testimonio fiel, su gloria. Señor, y ante ese hecho, humíllanos. Señor, que estemos en dependencia suya, en dependencia de su palabra, de su espíritu. Señor, de su obra en nuestras vidas. Que prediquemos el Evangelio sin vergüenza a todos los que nos rodean. Señor, humildemente, sometido ante la autoridad de Cristo. Si hay alguien que no ha creído en Cristo, que está todavía en el orgullo de sus pecados y piensa que puede salvarse a sí mismo o que no necesita salvación, Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo le convenza de que necesita un Salvador y que Cristo es el único Salvador. Que se arrepienta de sus pecados y que crea en Él, en Cristo como Señor y Salvador. Señor, y tu iglesia que dé testimonio humilde. Cada día, Señor, crezcamos en humildad. Estemos dispuestos a disminuir para que Cristo crezca en nuestra vida. Ocupe el lugar que le corresponde. Señor, que seamos una iglesia que testifica fielmente quién es Cristo, por nuestra boca y por nuestros hechos. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.